Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias del Instituto de la Caridad Universal desde su sede mundial en El Salvador. Hoy día traemos un tema para reflexionar, para meditar sobre los beneficios y aquellos aspectos fundamentales que ofrece este principio en el cual vamos a hablar. Todo en el universo es movimiento. El Creador tan perfecto ha elaborado no solamente el cuerpo físico del hombre, sino que además en este proceso, en esta creación universal, todo es movimiento, todos son un principio y una infinidad de leyes que rigen y gobiernan a los mundos, a las galaxias, a los seres vivos. Es por eso que el gnosticismo, el conocimiento gnóstico, nos permite ahondar y profundizar en los misterios de la vida y de la muerte. En esta ocasión vamos a hacer referencia a los 5 centros de la máquina humana, pero específicamente en esta conferencia queremos hablar única y exclusivamente del centro instintivo. El ser humano y todos los seres vivos tienen respuestas, tienen impulsos, tienen reflejos, tienen movimientos. Y esto es algo innato. De hecho, científicamente se sabe de que el ser humano, aún dentro del vientre de la madre, ya expresa, ya tiene reflejos. Estos reflejos pueden obedecer a las emociones que la misma madre le transmite a ese ser que está dentro del vientre. Es por eso que en algunos casos, cuando los niños nacen, en sus primeros meses de ese nacimiento y durante el desarrollo, tienen algunos comportamientos, tienen conductas que muchas veces se preguntan los mismos científicos por qué dan estas respuestas. Encontramos a niños que a temprana edad sufren de depresión o sufren de algunos trastornos psicosomáticos. Esto es como producto de todas aquellas impresiones que la madre le transmitió aún durante ese proceso de gestación en el vientre mismo. Por lo tanto, cuando en Gnosis se habla realmente del centro instintivo, y aclarando un poco que la máquina humana es tan perfecta, el cuerpo humano tiene dentro de sí 5 centros o 5 cilindros, que gracias a estos 5 centros es que se desenvuelve, se materializa y da el ser humano una respuesta a todos los estímulos que vienen de su entorno. En ese orden de ideas, cuando estamos refiriéndonos al centro instintivo, pero también debemos de aclarar de que existen el centro intelectual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro sexual, el centro motor. Estos son los 5 centros de nuestro cuerpo físico, de este vehículo físico, y que en esos 5 centros se procesan todas aquellas
situaciones que se dan en el diario vivir de los seres vivos, en el caso particular de los seres humanos, como seres más elevados en la escala zoológica. Es por eso que damos respuestas. El centro intelectual ubicado en el cerebro, el centro instintivo ubicado en la parte superior de la espina dorsal, ahí tiene su centro de gravedad. El centro emocional, en su centro de percepción, lo encontramos en el plexo solar unido al centro, a nuestro corazón. El centro el centro instintivo tiene su base en la parte inferior de nuestra espina dorsal, haciendo una aclaración, y el centro motor en la parte superior de nuestra espina dorsal. Luego el centro sexual, que tiene su centro de gravedad en los órganos creadores. En ese sentido, queremos referirnos al centro instintivo y, rectificando, está en la parte inferior de nuestra espina dorsal, en la columna vertebral. Ahí tiene su centro de gravedad, y el motor en la parte superior de nuestra espina dorsal. Haciendo esta aclaración, queremos referirnos en esta oportunidad a los beneficios del centro instintivo, y también queremos referirnos a todos aquellos aspectos negativos que se procesan en el centro instintivo. Primariamente queremos decir que cuando se habla de el instinto es un reflejo, el instinto es un impulso que es muy nato en los seres vivos. De hecho, nos damos cuenta de que el recién nacido ya tiene esos reflejos, ya tiene esos instintos. Uno de ellos, por ejemplo, el succionar, el buscar el alimento. En el caso del hombre, ya tiene ese instinto, ese reflejo de buscar el pecho de la madre. Y así en otras especies evolucionadas también vemos ese reflejo de la necesidad de que existe de la alimentación. En ese sentido, el recién nacido tiene reflejos, tiene instintos ante la luz, ante el calor, ante el frío, y por eso es que al recién nacido hay que protegerle de este ambiente en el cual está dando una respuesta. Por lo tanto, se sabe que antes del nacimiento ya existen esos reflejos, ya existen esas respuestas, esos impulsos aún en el vientre de la madre. Pero una vez que el ser humano ha nacido, sigue esa cadena de respuestas instintivas. Esto obedece a que el ser humano tiene una tremenda evolución del sistema nervioso central, como lo es el cerebro y la médula. Luego ahí tenemos una división del cerebro en la médula, esa división que trabaja realmente de una manera concertada. Pero el sistema nervioso central, tenemos unido a él el sistema nervioso autónomo, que éste trabaja de una manera en el cual obedece a ciertas, digamos, influencias, y trabaja de una manera concertada con el sistema nervioso periférico. Todo esto es producto de la evolución del sistema nervioso como lo más complejo en el universo. En ese sentido, cuando nos estamos refiriendo al centro instintivo,
que tiene su base en la espina dorsal, en la base inferior, es decir, en la parte inferior de la espina dorsal, tiene su base. Es allí donde se procesan los reflejos o los instintos. La máquina humana, a través de este conocimiento gnóstico, sabemos de que el cuerpo humano, la máquina humana, en una primera aproximación, vamos a decir que está formada por algunos aspectos fundamentales. Dentro de este cuerpo físico existe la esencia, que es la primera parte. Existe esa parte del embrión áureo. Existe el alma. Esta alma que se le ha dado una nueva oportunidad para poder evolucionar espiritualmente. Este es parte de lo que llevamos en el fondo de cada uno de los seres humanos que poblamos la faz de la tierra, ese primer principio como es el alma. Luego tenemos un segundo aspecto que son los yoes o agregados psicológicos o denominados los defectos de carácter, conocidos en la religión como los pecados, pero que en el fondo son agregados de carácter psíquico que se han formado en varias existencias y que son los agregados psicológicos, los yoes, los que se han apoderado, los que han tomado el control sobre la máquina humana y básicamente en el centro instintivo, en el centro emocional, en el centro intelectual, en el centro motor y en el centro sexual. Pero refirámonos específicamente al centro instintivo. Por lo tanto, el cuerpo humano o la máquina humana está conformado por la esencia, por la conciencia, por el alma como esos principios fundamentales. Luego tenemos un segundo aspecto, que son los defectos que ya hablamos de carácter psicológico, que son los que muchas veces se manifiestan y han tomado el control en los seres humanos. Y posteriormente tenemos la entidad o energía negativa, que viene a ser precisamente esa energía negativa que controla las emociones, el pensamiento, las sensaciones, y que es denominado dentro de la gnosis como esa parte que controla, esa parte negativa denominada los defectos. Y además existe otro elemento que es la parte mecánica, y que la parte mecánica del cuerpo humano está conformada por los diferentes elementos negativos. Es decir, que en otras palabras, dentro del cuerpo humano, y cuando hacemos referencia al centro instintivo, estamos afirmando dentro de este conocimiento tan maravilloso como es la gnosis, que el ser humano está compuesto por ese principio fundamental que es el alma, que es la conciencia, que es la esencia. Luego tenemos la otra parte, que son los defectos, que son los yoes o que son los pecados, y que estos a su vez tienen esa energía negativa que el mismo ser humano la ha fortalecido, la ha cristalizado, que es parte de los defectos psicológicos. Y por último tenemos la parte mecánica, es decir, en la parte mecánica están toda esta gama de reflejos, de impulsos, de instintos. Y en ese orden queremos tomar en cuenta que cuando se habla del centro instintivo y que todas aquellas personas, todos aquellos buscadores del desarrollo espiritual,
todos aquellos que quieren evolucionar espiritualmente necesitan indispensablemente, necesariamente, trabajar con el centro instintivo, volver consciente los procesos que se dan, que se gestan en el centro instintivo. Dicho esto de otra manera, lo que ocurre en este momento es que el centro instintivo está al servicio, está controlado, está manejado por los diferentes defectos de carácter psicológico. Por ejemplo, instintivamente el hombre en la calle ve a una muchacha muy bella, muy atractiva, e inmediatamente, instintivamente, aparece el defecto de la lujuria. Y este defecto, dado por la impresión, realmente en ese momento no nos damos cuenta. Es decir, instintivamente damos una respuesta y este impulso instintivo trabaja uniformemente con los demás centros. Trabaja la emoción, trabaja el pensamiento, trabaja la imaginación, trabaja el movimiento, trabaja la parte sexual. Por lo tanto, instintivamente tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos movimientos, instintivamente. Esto lo que quiere decir, y a lo que es necesario reflexionar, es que no somos conscientes. No somos conscientes de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, sino que actuamos de una manera programada, actuamos y reaccionamos instintivamente. Y de esa manera es que cometemos muchos errores. De esa manera, muchas veces, por ejemplo, en una conversación, a veces resulta ser más rápido instintivamente el lenguaje que el pensamiento. Y decimos frases que muchas veces hieren o ofenden a nuestros semejantes. Y después reflexionamos y queremos rectificar. ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué es lo que sucedió en nuestro aparato psíquico? Lo que sucedió en ese momento es que de una manera instintiva apareció el lenguaje. De esa misma manera existen reacciones, sentimientos y pensamientos en los cuales no tiene participación nuestra conciencia, en los cuales únicamente se manifiesta el ego, la personalidad instintiva. Y esa forma de actuar, de comportarnos, hoy día a la humanidad la ha llevado a diferentes conflictos familiares, sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando se habla y se hace referencia al centro instintivo, por ejemplo, la parte emocional trae consigo el deseo de aprender, el ánimo de obtener conocimiento, deseo de educarse, y eso es parte de este proceso también denominado, en este caso, como la parte instintiva. En ese orden de ideas, queremos referirnos que precisamente cuando estamos hablando de la parte instintiva y hacemos referencia a la personalidad es el conjunto de conocimientos que posee cada ser humano, conocimientos emocionales,
conocimientos intelectuales, conocimientos motrices. Toda esta forma de expresarse, toda esta forma de comportarse tiene que ver precisamente con la división de cualquier centro de la máquina humana. Y queremos decir que a la luz de la gnosis y de las investigaciones que han hecho los maestros de conciencia despierta, han podido constatar de que cada centro de la máquina humana tiene una subdivisión. Por ejemplo, el centro emocional tiene su parte mecánica, tiene propiamente dicho su parte emocional y tiene propiamente una subdivisión intelectual. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué nos referimos? Que emocionalmente damos respuestas de una manera simultánea a los fenómenos en los cuales nos enfrentamos. Y que en ese proceso, en el momento en que recibimos una impresión del mundo que nos rodea, en ese momento entra en actividad la parte mecánica, la parte emocional, la parte intelectual. Volvamos otra vez al ejemplo del centro sexual. ¿Cómo trabaja el centro sexual? Si de pronto estamos en una sala de cine y vemos una escena, vemos ahí una escena en la cual una mujer muy bella, muy atractiva, de acuerdo a esta escena, inmediatamente entra la parte sexual, entra la parte emocional y la parte instintiva. Es decir, el centro sexual da una respuesta, aunque aparezca reflejada en el cerebro o en la conciencia, llamémosle así, adormecida, pero damos una respuesta. Esto lo que quiere decir es que cada centro maneja en el fondo una subdivisión de la parte mecánica, de la parte emocional y de la parte intelectual. Por ejemplo, la parte mecánica de cualquier centro de la máquina humana puede darse la siguiente situación. Se puede dar de que cuando recibimos una impresión, cuando recibimos una información del mundo que nos rodea, esta impresión, esta información que penetra a través de la vista, que puede penetrar a través del olfato, a través del tacto, a través del gusto, etc. Esta información que penetra a nuestro cuerpo físico pueda que entre en lo que se llama atención cero. Es decir, que damos una respuesta automática a esa impresión y no pasa por un proceso de razonamiento o no pasa por el filtro de la conciencia, digámoslo de esa manera. Y simple y sencillamente la impresión, la información que recibimos del mundo que nos rodea, del ambiente, entra a la máquina humana de una manera en la cual no somos conscientes, no nos damos cuenta. Y eso es la parte más mecánica que puede darse en la vida de los seres humanos. En esa parte tan mecánica, lo que ocurre es que la información se almacena en el centro intelectual o en el centro emocional y se aloja, y más tarde damos respuestas de una manera inconsciente. Más tarde o más temprano tenemos comportamientos, tenemos conductas agresivas de violencia
Y a veces los seres humanos se preguntan, ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Nunca había sentido este tipo de emoción o nunca había sentido este tipo de impulso sexual. No se dio cuenta que en algún momento dado en su vida ha recibido tantas impresiones, ha recibido tanta información del mundo que le rodea y que ha ido únicamente acumulando y almacenando la información. Y solo basta encontrarse con una impresión en el mundo de las formas, inmediatamente, instintivamente hay una asociación de ideas, hay una asociación de emociones, hay una asociación de mecanismos en la parte del centro motor, etcétera, etcétera. Y finalmente se desencadena una respuesta. Eso es precisamente lo que sucede en este caso en la parte mecánica. En esta parte mecánica que controla y maneja el ego y que los diferentes defectos están dentro de cada uno de estos 5 centros y particularmente en el centro instintivo. En el centro instintivo se alojan los peores defectos, los defectos que realmente tienen a la humanidad atrapada y tienen a la humanidad en la crisis de violencia. Por ejemplo, instintivamente una persona, un hombre es insultado por otro, instintivamente saca un arma y le da muerte. ¿Y de dónde apareció ese impulso? ¿De dónde surgió realmente esa acción que no pasó por un proceso conscientivo, no pasó por una reflexión, simplemente instintivamente le da muerte a otro? Eso demuestra cómo en el centro instintivo están alojados los defectos más criminales. Ahí encontramos defectos no solamente de la violencia, ahí encontramos defectos de la lujuria, ahí encontramos defectos de esa forma criminal donde el ser humano, donde hay seres humanos que cometen hechos, cometen violaciones. Ahí nos damos cuenta cómo el hombre instintivo, manejado por su centro instintivo en esa parte inferior de la espina dorsal, comete hechos violentos, violación, robo, asesinato. Ahí están defectos de la codicia y de la avaricia que instintivamente le quitan el pan a la mayoría por satisfacer su instinto de avaricia y de codicia. En ese orden de ideas, también tenemos que decir que la parte emocional atrae consigo el deseo de aprender, ya lo dijimos, instintivamente. Y en esa misma sintonía, el centro instintivo, en su parte intelectual, esta trabaja con alguna atención dirigida, ya que la parte realmente mecánica trabaja de una manera a atención cero, pueda que la parte emocional exista una reflexión instintivamente. Por ejemplo, alguien siente el impulso de hacer el daño a otra persona, pero entra la parte emocional y pueda que en ese momento exista una reflexión, exista una parte emocional que lo lleve a reflexionar, a meditar y no cometer un hecho.
Entonces, en esta parte emocional, podemos decir de que la impresión que recibe el ser humano pueda que sufra un proceso de fermentación, de filtro de la información y la analice. Y la parte intelectual o parte, digamos, pensante, puede hacer de que ahí la atención esté dirigida a través de un esfuerzo, a través de una voluntad, a través de una atención, a través de la autoobservación, que es la que se aplica dentro de este conocimiento del gnosticismo. Para poder trabajar y controlar el centro instintivo y el resto de los otros 4 centros, se necesita la atención, la concentración, la voluntad, y se necesita esa herramienta que es la autoobservación, que es el recuerdo de sí mismo. Y cuando entra en este proceso de la autoobservación, del recuerdo de sí mismo, cuando se entra en este proceso de la atención dirigida hacia la conciencia, es la misma conciencia la que entra a trabajar en los diferentes centros de la máquina humana y particularmente en el centro instintivo, en su parte mecánica, en su parte emocional y en su parte intelectual. Este proceso no es un proceso intelectivo, no es un proceso mecánico, sino que en este proceso, que es una de las herramientas en la cual todo aquel que quiera despertar la conciencia tiene que aplicarlo. Este es un proceso de la conciencia. Este es un proceso de esos principios fundamentales, de esos elementos maravillosos que tiene el alma. Es decir, el alma tiene su parte, que es la conciencia, y que la conciencia son los principios anímicos y espirituales. La emoción superior, el pensamiento superior, entran en actividad. Y cuando entra la emoción superior, no la emoción inferior. ¿Y cuál es la diferencia? En una emoción inferior, el ser humano derrocha su energía, por ejemplo, en una sala de cine, en un estadio, en esos momentos donde la humanidad pierde su conciencia, pierde su identidad y entra a la masa, al pensamiento mecánico, a la emoción mecánica, entra a ese estado de adormecimiento. Y vemos cómo las muchedumbres gritan, se emocionan, bailan, se emborrachan. Vemos cómo las muchedumbres, las masas, totalmente adormecidas, no tienen control sobre sus emociones, sobre sus instintos. Hoy día vemos la agresión masiva, las marchas mundiales, y vemos cómo el ser humano pierde su identidad y pierde, por decirlo así, queda en la abstracción sus principios anímicos y espirituales que son parte del alma. Es necesario entonces trabajar en la autoobservación, en el recuerdo de sí, si es que anhelamos el despertar de la conciencia, si es que queremos recorrer el camino de la vertical, de la revolución de la conciencia. Pero si seguimos dando respuestas instintivas, brutales, sanguinarias, ese es el camino amplio, ese es el camino de la horizontal, donde el hombre muere, nace, muere y vuelve a morir y está en esa rueda.
sin fin, de una manera mecánica. Ha llegado entonces la hora del despertar de la conciencia. Y la Gnosis tiene las herramientas para todas aquellas personas que buscan a su Cristo interno, que buscan a su real ser interno. Si así lo hacemos, estaremos precisamente en ese camino del despertar de la conciencia. Para este despertar de la conciencia es indispensable adquirir un control absoluto de cada una de las funciones de la máquina humana. Si queremos despertar, si queremos evolucionar espiritualmente, tenemos que trabajar en el control del centro instintivo. De lo contrario, vamos a caer en la línea horizontal de la mecanicidad, de las emociones mecánicas, del pensamiento mecánico, de las reacciones instintivas mecánicas. No estamos diciendo de que el centro instintivo es malo, es maravilloso. Cuando el centro instintivo está controlado por la conciencia libre de los defectos, queda entonces lo maravilloso para poder experimentar y darnos cuenta lo que sucede en nuestro entorno. En la medida en que estamos trabajando, volvernos conscientes y dejar de ser máquinas programadas, marionetas, en ese trabajo diario, a cada momento y a cada instante, es donde vamos entrando en ese proceso de desarrollar un centro de permanencia de autoobservación, donde observamos y nos damos cuenta de la cantidad de impresiones que recibimos durante estamos en el día caminando, estamos en la casa, estamos en el trabajo. Nos damos cuenta de que el ser humano da respuestas. Algunas respuestas de ellas son totalmente instintivas, mecánicas. No pasan por el razonamiento, no pasan por la reflexión. Y a eso es que nos referimos en este punto del despertar de la conciencia. Es por lo tanto necesario trabajar y conocer a perfección lo que debemos de hacer en este proceso del despertar de la conciencia. Cuando hacemos referencia al centro instintivo, este centro trabaja de una manera maravillosa en la unidad del tiempo. El centro instintivo da respuestas al entorno que nosotros nos movemos. Y el centro instintivo, como vuelvo a repetir, al servicio del real ser, al servicio del Cristo interno, nos puede ayudar en ese proceso de la sabiduría para ir adquiriendo realmente todos estos aspectos fundamentales de lo que enseña la Gnosis, de lo que enseña el conocimiento. Lastimosamente, nos encontramos ante una situación en la cual nos vemos atrapados y nos vemos atrapados en un estado de inconsciencia total, donde las funciones normales del centro instintivo entran en un proceso involutivo, descendente. ¿Y por qué entran en un proceso descendente? Porque todas las manifestaciones, todas las reacciones que el ser humano manifiestan cada día más y más se van volviendo más sangrientas, más negativas para la misma sociedad.
nos damos cuenta cómo hoy día el ser humano está entrando en ese proceso de la involución de sus propios principios, de su conciencia, de su alma, de su esencia. ¿Por qué razón? Porque le damos importancia a todos los impulsos. Le damos rienda suelta a los impulsos instintivos. Se le da rienda suelta a la bebida, a la embriaguez, a la lujuria, a la ira y todos esos defectos que tienen atrapado al ser humano. Si fuéramos conscientes, si por un momento reflexionáramos, si por un momento entramos en reflexión profunda, no en una reflexión mecánica, sino en una reflexión que va más allá de un simple razonamiento, sino una reflexión donde aparezca la esencia, la conciencia, donde se manifieste este principio fundamental, nos vamos a dar cuenta que es urgente y necesario tener un control no solamente de los 5 centros de la máquina humana, sino de los 5 sentidos, que son los que reciben la información y la llevan precisamente a nuestro aparato psíquico. Y en el aparato psíquico, con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con las reacciones, si nos volvemos conscientes, entonces nos vamos a evitar de una infinidad de situaciones negativas que hoy día la humanidad está sufriendo. Por ejemplo, gran cantidad de enfermedades que está sufriendo la sociedad en este pleno siglo, como es el estrés, como es la depresión, como son una cantidad de síntomas y signos que está sufriendo la sociedad en estos momentos de crisis mundial, es precisamente porque no somos conscientes de poder transformar la cantidad de impresiones que penetran a nuestra máquina humana. Si logramos parar un momento y tener un control sobre los 5 sentidos, y luego tener un control en el centro instintivo y los demás centros, vamos a evitar ser víctimas de esas impresiones negativas que solo vienen a generar descontentos, amargura, dolor, que solo vienen a generar en los seres humanos un estado de ansiedad. Estamos proyectando miedo. Estamos proyectando a cada momento la inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? Lo que debemos de vivir es el momento, el eterno presente, aquí y ahora. Porque tenemos un pasado que ya no lo podemos configurar o recuperar. Y tenemos un futuro que es desconocido. En Gnosis se habla de vivir el momento, de vivir aquí y ahora, transformar esas impresiones, controlar el centro instintivo. Si así lo hacemos de esa manera, entonces vamos a ir ganando terreno y vamos a irnos convirtiendo en personas más conscientes, más relajadas. Porque el centro instintivo trabaja elaborando imágenes instintivas, y estas imágenes se van alojando en la parte emocional inferior, y como resultado
e inclusive tenemos pesadillas, sueños horribles que nos persiguen, que estamos al borde de un precipicio, etcétera, etcétera. No solamente el centro instintivo lo tenemos afectado y controlado por los defectos en el mundo físico, sino que también tiene una proyección en el mundo astral. Entonces vivimos en una situación bastante caótica, en la cual lo que predomina es el sueño profundo de la conciencia. Si trabajamos el centro instintivo en la autoobservación, en volverlo consciente, entonces ya no vamos a tener esas reacciones instintivas. No quiere decir entonces de que el centro instintivo es negativo, sino que lo que hay que hacer es trabajar y volverlo consciente, porque ahí es donde se procesan los impulsos negativos. Ya lo dice la misma ciencia, que en el fondo del ser humano hay un instinto de muerte y hay un instinto de amor, de vida y muerte. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar y volver consciente esa parte instintiva de esos impulsos inconscientes. Y son inconscientes porque nunca ha entrado a trabajar la conciencia. Si la conciencia tuviera un control sobre nuestros 5 sentidos, sobre nuestros 5 centros, y particularmente del centro instintivo, entonces la vida de los seres humanos en la Tierra fuera diferente en el sentido de que habría armonía, habría amor, existiera la tolerancia, la comprensión creadora inclusive, hubiese respeto, hubiera honestidad, sinceridad. Lastimosamente, la humanidad de la actualidad ha cambiado al Cristo interno, lo ha vendido por las formas instintivas y ha traicionado a su propio real ser, a su Dios interno. Ha renunciado a esos principios y valores como es la conciencia, como es la esencia, como es el alma. Por lo tanto, el problema acá del centro instintivo es la acción del yo, la acción del ego, el pensamiento del ego es instintivo y en ese proceso es que nos vemos en esta situación crítica. Trabajemos entonces el centro instintivo, volvámonos conscientes del centro instintivo y observemos a cada momento y a cada instante todos estos impulsos que pueden venir desde la parte más profunda de la psiquis, de esa parte inconsciente. Y observemos el entorno, observemos el mundo exterior. Hagámonos conscientes de nuestra conciencia, porque si nuestra conciencia entra en actividad, ya nuestras respuestas no van a ser mecánicas, no van a ser instintivas. Vamos a tener un control sobre el temor, sobre el miedo. Es natural de que el centro instintivo, como dije al principio, es algo innato. Es decir, las respuestas instintivas son innatas. Los impulsos son innatos, vienen por una cadena genética. El problema está que cuando aparecemos en este mundo de las formas, perdemos la conciencia. No somos conscientes de nuestras acciones y reacciones, de nuestros pensamientos
y de nuestras emociones. Y así no podemos seguir el camino del desarrollo espiritual. Es necesario, es urgente entrar al proceso de la revolución de la conciencia para poder ir despertando, evolucionando y creciendo espiritualmente. Si es que ese es nuestro anhelo en esta existencia. Si es que en esta existencia sentimos el impulso de nuestro Cristo interno, de nuestro real ser, de buscar el desarrollo y la evolución espiritual. Si es que ese es el anhelo y el impulso de buscar ese reino de Dios que está dentro de nosotros mismos, no lo busquemos afuera, porque no lo vamos a encontrar. Busquémoslo dentro de esta máquina humana, dentro de esta pirámide, dentro de este templo. Aquí está el trabajo, aquí y ahora. Y el trabajo radica en volver un centro instintivo al servicio del ser, al servicio de la conciencia, no al servicio del ego. En este momento, el centro instintivo está controlado por el ego, por el yo, por esos defectos que son los que tienen a la humanidad en esta crisis de dolor, de amargura, de llanto. Y la humanidad busca desesperadamente, busca un remedio, busca una solución. Otros hablan de la salvación, pero no saben de qué se van a salvar. Aquí y ahora la gnosis entrega entonces las herramientas para el despertar de la conciencia, si es que así queremos trabajar en esta evolución espiritual. Muchas gracias.